La marcha del otro día fue impactante y tuvo ese nivel de convocatoria porque nuestra sociedad eh, tiene muy presente que en las universidades es donde se juega el futuro particular, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, digamos, de los jóvenes que, que tienen nombre y apellido para cada uno de nosotros, que amamos, que educamos, que son parte de nuestra familia, pero también que es la posibilidad de desarrollo colectivo. Estamos haciendo este programa especial con respecto al tema de la marcha federal universitaria del pasado 23 de abril y te quería pedir una reflexión. ¿Qué mensaje dejó esta marcha federal universitaria que fue tan multitudinaria? Bueno, yo creo que hay varios mensajes. El tema es en quién estamos pensando como destinatario del mensaje y además quién lo produce. Yo creo que, primero, quien emite el mensaje no es simplemente ni los rectores, ni los docentes y no docentes de las universidades, ni siquiera el movimiento estudiantil por sí solo. Es un mensaje que excede el ámbito de la comunidad universitaria, porque lo que vimos en la marcha es muchísima comunidad universitaria, por supuesto, pero también muchísimas familias, y no necesariamente familias universitarias. Muchísimos trabajadores de otros ámbitos que no son los de la universidad. Fue un mensaje de un conglomerado social mucho más amplio que lo que es la universidad pública en sí, o incluso el sistema universitario en su conjunto, sino que fue un mensaje transversal que excede el ámbito universitario, incluso el ámbito educativo, y ese colectivo tan diverso, tan transversal, tan complejo, lo que está diciendo básicamente es que la educación pública en general, la educación universitaria pública en particular, es un bien social que queremos preservar y que queremos potenciar. Cuando decía hacia quién también, ese es el mensaje general hacia el conjunto de la sociedad, hacia quienes no estaban movilizados, o incluso que no se sintieron interpelados por la marcha. Fue un mensaje muy potente, pero también hay un mensaje muy puntual hacia el gobierno, que es basta de amenazar a la universidad pública. La universidad pública en nuestro país es notablemente distinta a la de muchísimos países. Digamos, tiene algunos aspectos muy particulares. Por empezar, nuestro sistema universitario es tremendamente inclusivo. La idea de que en la educación universitaria está la posibilidad de movilidad ascendente y de progreso para individuos, pero también para la sociedad toda, está desde la reforma universitaria, incluso yo diría desde antes. Nuestra universidad no es un sistema educativo, un sistema de educación superior que perpetúe la estratificación social, sino que la modifica permanentemente. Claro. Por este tema de que es tremendamente inclusivo. Y además, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, nuestro sistema universitario público es de enorme prestigio y de gran alcance, mucho más que las universidades de gestión privada. Esto no es una crítica a las universidades de gestión privada, es una descripción de cómo está estructurada la educación superior en nuestro país. Claro. Y eso implica que el acceso a la universidad es mucho más un derecho que un privilegio. Y ese valor de que la universidad, el paso por las aulas universitarias
es un derecho, está muy imbrincado en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestra historia. Y eso me parece que es lo que expresó la potencia de la marcha de este martes pasado, que fue realmente histórica. Es muy profundo lo que estás comentando, Gabriel. Chapuno te habla. ¿Cómo estás, Patricio? Ahora, Hola, Gabriel. vos sabés que en función de esto que estás comentando, ¿no? Y me pregunto cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades públicas hoy debido a este recorte presupuestario, y esto vinculado con lo que estás comentando. ¿Qué papel considerás que desempeñan las universidades públicas como motores del país, de la democracia, de la producción, de la dinámica social, ¿no?, en Argentina? Bueno, sí, algo de eso decíamos recién. La universidad, además, junto con agencias de ciencia y tecnología, que la más nombrada, porque es la más, probablemente la más potente, es el CONICET, pero no es solo el CONICET, es el INTA, es el INTI, es el SIC en la provincia de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Todo se estructura alrededor de las universidades. No hay desarrollo científico, tecnológico, artístico en el que la universidad pública, el sistema universitario público, no esté no solo vinculado, sino que no sea protagonista, y en todas esas relaciones y asociaciones la universidad es la que termina articulando a los distintos actores y agencias de la ciencia y la tecnología en nuestro país, y por eso también es el lugar donde se desarrolla mayormente la actividad científica y tecnológica, que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del país, con la posibilidad de tener un país con mayores oportunidades como sociedad, no solamente como individuos, como personas. El desafío mayor que tenemos hoy en esta coyuntura, yo creo que es doble, mínimamente. Por un lado, resistir y salir incluso fortalecidas de la amenaza que significa un gobierno nacional que hasta aquí parecería que desprecia todas estas dimensiones del desarrollo de nuestra sociedad. La universidad lo va a hacer, digamos, no hay escenario en que la universidad deje de cumplir su rol, aún en condiciones de enorme precariedad, que es lo que sucedería si, por ejemplo, no podemos hacer frente a las cuentas de los servicios básicos. Aún en esos escenarios las universidades van a seguir funcionando y van a seguir, además, prestando sus obligaciones con la mayor calidad y el mayor compromiso posible. Pero por otro lado también tiene el desafío de seguir gozando de la legitimidad que gozan hoy nuestras universidades. La marcha del otro día fue impactante y tuvo ese nivel de convocatoria porque nuestra sociedad tiene muy presente que en las universidades es donde se juega el futuro particular, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, digamos, de los jóvenes que tienen nombre y apellido para cada uno de nosotros, que amamos, que educamos, que son parte de nuestra familia, pero también que es la posibilidad de desarrollo colectivo, ¿no? Inmediatamente después de la marcha se difundió un estudio de opinión de una encuestadora de las más conocidas, donde mostraba que con muchísima diferencia la universidad pública en nuestro país es la institución de mayor prestigio, precisamente porque hay una plena conciencia de que es una herramienta de progreso social, individual y colectivo. Me parece que esos son los dos desafíos principales: cómo resistir y trascender a las amenazas de la coyuntura, que son precisamente coyunturales, responden a un momento histórico y a condiciones muy particulares que no van a ser para siempre,
temas que van a ser muy breves en términos históricos, y al mismo tiempo cómo en ese tránsito la universidad mantiene esa legitimidad tan potente, y ese es un desafío más hacia el interior de cada uno de los que tenemos responsabilidades de gobierno en las universidades, en mi caso en la Universidad Nacional de La Plata, digamos, cómo no perdemos ese foco, cómo demostramos cada día que las universidades son un instrumento de nuestra sociedad para ser una sociedad cada vez más igualitaria. Bueno, estamos conversando con el secretario general de la Universidad Nacional de La Plata, Patricio Lorente. Y quiero aprovecharte para plantearte que, bueno, el gobierno trató de todas las formas posibles de deslegitimar, de separar un poco a la universidad de la sociedad, para que la marcha no tuviera el efecto que realmente tuvo. Entonces empezaron a tirar montones de conceptos para poner en duda cómo se gestiona en la universidad, porque se comenzó a hablar de adoctrinamiento, después se habló de faltas de auditoría, como que si ustedes, los gestores de las universidades, podrían hacer con el dinero lo que les pareciera, y después por último se dio un comunicado como que se habían girado los fondos. ¿Qué tenés para decir de estas cuestiones que se tiran para esclarecer a la comunidad toda? Bueno, empiezo por el final porque es lo más breve. Los fondos que se giraron, que se anunció que se giraron el día antes de la marcha, este lunes que pasó, fue el 70% de aumento del presupuesto de gastos de funcionamiento de las universidades que se había anunciado en febrero. Es decir, se anunció un aumento en febrero que recién fue girado a las universidades a fines de abril. Y se anunció ahora otro aumento similar sobre ese componente del presupuesto universitario, que es menos del 10% en promedio en el sistema universitario. Se anunció, bueno, no tenemos todavía certeza de cuándo va a ser girado. Respecto de las otras dos cuestiones que planteabas, bueno, lo primero es lo del adoctrinamiento. Yo creo que la universidad es uno de los pocos ámbitos que quedan en una sociedad crecientemente fragmentada y donde además la propia dinámica de las redes sociales, que hoy por hoy son el principal medio de intercambio y de comunicación, hace que nos fragmentemos todavía más y que terminemos encerrados en una suerte de burbujas o cámaras de eco donde solo escuchamos lo que está de acuerdo con lo que pensamos y bueno, terminamos retroalimentando nuestros propios prejuicios, nuestra propia visión del mundo. Decía al respecto de las universidades, son uno de los pocos lugares que quedan donde hay un intercambio real entre gente que piensa distinto. A la universidad pública entran jóvenes de distintas clases sociales, de distintos orígenes geográficos, de distintos barrios, de distintas ciudades, y más allá de que cada cual esté encerrado en su propio algoritmo de las redes sociales que usa, en las aulas se producen intercambios genuinos entre gente que realmente piensa distinto. Es decir, hay diálogo real, es uno de los pocos ámbitos donde se reproduce, bueno, el ágora, esa plaza pública, donde se habla en serio. Hablar en serio quiere decir hablarle a personas que no piensan lo mismo que uno y escuchar a personas que no piensan lo mismo que uno. Y en las aulas pasa eso no solamente entre los estudiantes, sino entre los docentes. Los docentes de las universidades están muy lejos de tener homogeneidad de pensamiento. Por supuesto que todos comparten una vocación por la docencia y en el caso de las universidades públicas probablemente una vocación por el conocimiento y por la ciencia, pero bueno, se enseñan desde miradas notablemente distintas en nuestras universidades. Te podría decir 1000 ejemplos concretos, prácticos, cotidianos. De hecho, hay una disputa política hacia adentro de cada uno de los claustros universitarios, precisamente porque nuestras universidades son cogobernadas y todos los claustros eligen sus representantes. Y esas disputas son, por supuesto, entre fuerzas políticas
o agrupaciones gremiales, estudiantiles, de docentes, de no docentes, que no son precisamente uniformes y homogéneas en su pensamiento. Lo del adoctrinamiento realmente no tiene ningún asidero en la realidad, salvo que pensemos que adoctrinamiento es algo que realiza todo aquel que piensa distinto a lo que piensa uno. Bueno, precisamente adoctrinamiento es exactamente lo contrario que eso. Respecto a las auditorías, bueno, es notable porque ese concepto está sirviendo como explicación a todo lo que no se hace. Digamos, hace unos meses, apenas iniciado el gobierno, cuando se empezó a plantear que no estaba llegando adecuadamente alimentos a comedores populares que lo necesitaban con urgencia, porque hay vastos sectores de nuestra sociedad que no están teniendo acceso a una alimentación adecuada, se planteó que primero había que hacer una auditoría. Mientras tanto, nuestros conciudadanos se morían de hambre. Claro. Luego pasó lo mismo con los medicamentos. Bueno, no estamos entregando medicamentos oncológicos porque hay que hacer una auditoría. Y ahí ya no de forma metafórica, sino absolutamente literal, hay vecinas que se han muerto porque están esperando la auditoría sobre los medicamentos. Y yo creo que tiene que haber un control muy estricto sobre cada peso del erario público que se invierte. En ese sentido, también me gustaría marcar con toda claridad que no hay peso más auditado en los organismos públicos de todos los poderes del Estado que cada peso que se gasta en una universidad pública. Por empezar, cada sueldo de la universidad pública, cada gasto en personal, que es el 90% del presupuesto, está destinado a trabajadores docentes y no docentes que logran su cargo por concurso. En el caso de los docentes, esto es bien conocido, son concursos públicos de oposición, deben someterse a evaluaciones regulares de su desempeño, dictan sus clases en el marco de carreras cuyo plan de estudio, cada hora de cada materia forma parte de un plan de estudio que está evaluado y acreditado por organismos como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esas carreras terminan siendo certificadas por un título, por un diploma, que para poder emitirse y tener validez nacional está fiscalizado por la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. El 10% restante corresponde a gastos de funcionamiento, en un presupuesto que se discute públicamente en los consejos superiores de cada universidad. Luego esos gastos, que también son públicos, y se puede encontrar información precisa en las áreas de transparencia de cada universidad nacional, que son obligatorias además por ley. Son auditados por lo menos 2 veces, toda universidad tiene una auditoría interna. Hay algunas universidades que tienen convenios con la Sindicatura General de la Nación para que realicen su auditoría interna, hay otras que tienen su propio cuerpo de auditores, es el caso de nuestra universidad, pero además estamos sometidas a auditorías externas que las tiene que realizar por ley la Auditoría General de la Nación. En el caso de nuestra universidad, en octubre de este año se inicia un proceso de auditoría periódico, que en este caso, bueno, nos toca precisamente ahora por la Auditoría General de la Nación, pero que además, si fuera necesario más controles, las universidades nacionales nunca se resistieron a eso. Al contrario, es cierto que la periodicidad de las auditorías que realiza la Auditoría General de la Nación es escasa, pero esto no es culpa de las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional ha pedido en varias oportunidades, incluso en otros gobiernos, no es un tema de coyuntura, al Poder Legislativo Nacional que amplíe el presupuesto de la Auditoría General de la Nación para que tenga un cuerpo de auditores especializados en auditorías a universidades públicas. En fin, digo, me parece que hay una
como vos decías, una narrativa que intenta desprestigiar a las universidades. Yo creo que por ese lado no va a funcionar esta campaña de desprestigio, pero si fuera necesario realizar más auditorías, más controles, etcétera, por supuesto que son bienvenidas, porque además, bueno, las auditorías son procesos complejos que ayudan a mejorar los procedimientos internos de las universidades, las auditorías internas y las auditorías externas. Hay también una narrativa mentirosa respecto de qué significa una auditoría. Para quienes no estén familiarizados, una auditoría sobre un organismo público como es una universidad, no va a ser, digamos, no le va a interesar si con 10 pesos se compraron resmas de papel A4 o se compraron cartulinas, porque no va a auditar el objeto del gasto. Va a auditar si los procedimientos y la transparencia para realizar ese gasto fueron adecuadas. En todo caso, el objeto del gasto sí lo evalúan políticamente los miembros de la comunidad universitaria, ratificando a sus representantes o cambiándolos si eventualmente les parece que las prioridades fijadas para los gastos no fueron las adecuadas, porque ese es precisamente un control político que existe en cada una de las universidades. Patricio... No, creo que me parece que efectivamente son formas de tratar, además de tapar lo que está sucediendo, y es un brutal desfinanciamiento de la educación universitaria. Ustedes fíjense que en estos días también han salido publicaciones que comparan lo que se gasta por alumno universitario en una universidad argentina, lo que invierte el Estado en un estudiante universitario en las universidades de Brasil, por ejemplo, y lo que invierte el Estado, no necesariamente los privados, en la educación universitaria en Estados Unidos, tanto en las universidades de gestión pública como en las universidades de gestión privada. Y lo cierto es que no hay estudiante más barato, para decirlo groseramente, que el valor promedio que se gasta en un estudiante universitario en una universidad argentina. La verdad que la universidad argentina, por varios motivos que exceden este reportaje, son los estudiantes más baratos, pero al mismo tiempo reciben una educación de igual o mayor calidad que aquellas universidades del mundo con las que nos comparamos. Esto lo marcan además evaluaciones independientes como son los tan publicitados rankings de universidades que cada tanto salen en los medios y demás, sobre los que hay que profundizar porque los rankings miden cosas distintas, pero unánimemente dicen que las universidades argentinas están entre las mejores del mundo.